Ser sensible es una condición natural de ciertas personas. En última instancia, la sensibilidad importa muy poco. Lo que importa es que un guerrero sea impecable. Lo que le importa a un guerrero es llegar a la totalidad de sí mismo. No es aconsejable que usted se permita centrar su atención en acontecimientos pasados. Podemos tocarlos, pero solo como referencia. Puedes llegar a la explicación de los brujos acumulando poder personal. El poder personal te hará deslizarte con gran facilidad en la explicación de los brujos. La confianza en sí mismo de un guerrero no es la confianza en sí mismo del hombre promedio. El hombre promedio busca certeza en los ojos del espectador y a eso lo llama confianza en sí mismo. El guerrero busca la impecabilidad ante sus propios ojos y a eso lo llama humildad. El hombre medio está enganchado a sus semejantes, mientras que el guerrero está enganchado solo a sí mismo. Buscas la confianza en ti mismo del hombre promedio, cuando deberías buscar la humildad de un guerrero. La diferencia entre los dos es notable. La confianza en uno mismo implica saber algo con certeza. La humildad implica ser impecable en las acciones y sentimientos. Debes esforzarte más allá de tus límites, todo el tiempo. El único rumbo posible que tiene un guerrero es actuar con coherencia y sin reservas. Conoces lo suficiente sobre la manera de actuar del guerrero como para actuar en consecuencia, pero tus viejos hábitos y rutinas se interponen en tu camino. Usted dice haber oído que los maestros de las doctrinas esotéricas orientales exigen absoluto secreto sobre sus enseñanzas. Quizás esos maestros simplemente se estén dando el gusto de ser maestros. No soy un maestro, solo soy un guerrero, así que realmente no sé cómo se siente un maestro. No importa lo que uno revele o lo que uno guarde para sí mismo. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, se basa en nuestro poder personal. Si tenemos suficiente, una palabra que se nos pronuncie podría ser suficiente para cambiar el curso de nuestras vidas. Pero si no tenemos suficiente poder personal, se nos puede revelar la sabiduría más magnífica y esa revelación no hará la más mínima diferencia. Voy a expresar quizás el mayor conocimiento que alguien pueda expresar. Déjame ver qué puedes hacer con él. Sabes que en este mismo momento estás rodeado por la eternidad. Y sabes que puedes usar esa eternidad, si así lo deseas. Allá, la eternidad está ahí, por todos lados. Sabes que puedes extenderte para siempre en cualquiera de las direcciones que te he señalado. Sabes que un momento puede ser la eternidad. Esto no es un acertijo, es un hecho, pero solo si aprovechas ese momento y lo utilizas para llevar la totalidad de ti mismo para siempre en cualquier dirección. Antes no tenías este conocimiento, ahora sí. Te lo he revelado, pero no hace ninguna diferencia, porque no tienes suficiente poder personal para utilizar mi revelación. Sin embargo, si tuvieras suficiente poder, mis palabras por sí solas te servirían como medio para reunir la totalidad de ti mismo y sacar la parte crucial de los límites en los que está contenida. Tu cuerpo es el límite del que estoy hablando. Uno puede salir de esto. Somos un sentimiento, una conciencia encerrada aquí. Somos seres luminosos y para un ser luminoso solo importa el poder personal. Soñar implica cultivar un peculiar control sobre los sueños en la medida en que las experiencias vividas en ellos y las vividas durante las horas de vigilia adquieren la misma valencia pragmática. La alegación de los brujos es que bajo el impacto de los sueños los criterios ordinarios para diferenciar un sueño de la realidad se vuelven inoperantes. La primera etapa de la faceta preparatoria, llamada preparación del sueño, consiste en un juego mortal que la mente juega consigo misma. Una parte de ti mismo hará todo lo posible para impedir el cumplimiento de tu tarea. Tan pronto como la vista de tus manos comienza a disolverse o transformarse en otra cosa, debes cambiar tu vista de tus manos a cualquier otro elemento en el entorno de tu sueño. Algo en nosotros está amenazado por nuestras actividades en los sueños. Cada guerrero tiene su propia manera de soñar. Cada manera es diferente. Lo único que todos tenemos en común es que hacemos trucos para obligarnos a abandonar la búsqueda. La contramedida es persistir a pesar de todas las barreras y decepciones. La explicación de los brujos sobre cómo seleccionar un tema para soñar es que un guerrero elige el tema manteniendo deliberadamente una imagen en su mente mientras cierra su diálogo interno.
Si es capaz de no hablar consigo mismo por un momento y luego retiene en el sueño la imagen o el pensamiento de lo que quiere, aunque sea por un instante, entonces le llegará el tema deseado. Si uno quiere tener éxito en algo, el éxito debe llegar suavemente, con mucho esfuerzo pero sin estrés ni obsesión. Debes aprender a detener tu diálogo interno a voluntad. Al inicio de nuestra asociación delineé otro procedimiento: caminar largos tramos sin fijar la vista en nada. Mi recomendación fue no mirar nada directamente sino, cruzando ligeramente los ojos, mantener una visión periférica de todo lo que se presentaba a los ojos. Si uno mantiene los ojos desenfocados fijos en un punto justo encima del horizonte, es posible notar, de inmediato, todo lo que se encuentra en casi el rango total de 180 grados frente a nuestros ojos. Ese ejercicio es la única manera de cerrar el diálogo interno. El diálogo interno es lo que nos fundamenta. El mundo es tal y tal o tal y tal, solo porque nos hablamos a nosotros mismos de que es tal y tal o tal y tal. El paso al mundo de los brujos se abre cuando el guerrero ha aprendido a cerrar el diálogo interno. Cambiar nuestra idea del mundo es el kit de la brujería, y detener el diálogo interno es la única manera de lograrlo. El resto es solo relleno. Nada de lo que hacemos, con excepción de detener el diálogo interno, puede por sí solo cambiar algo en nosotros o en nuestra idea del mundo. La disposición es, por supuesto, que ese cambio no debe alterarse. Por lo tanto, un maestro no reprime a su aprendiz. Eso solo generaría obsesión y morbilidad. Un guerrero toma su suerte, cualquiera que sea, y la acepta con máxima humildad. Acepta con humildad lo que es, no como motivo de arrepentimiento sino como un desafío viviente. La humildad de un guerrero no es la humildad de un mendigo. El guerrero no baja la cabeza ante nadie, pero al mismo tiempo no permite que nadie baje la cabeza ante él. Solo conozco la humildad de un guerrero, y eso nunca me permitirá ser amo de nadie. Las cosas son reales solo después de que uno ha aprendido a estar de acuerdo sobre su realidad. Tienes miedo de mí, dices, de lo maravilloso de mis conocimientos, de que no hay consuelo para ti, ningún refugio al que acudir. Represento la libertad del guerrero. Consuelo, refugio, miedo, todos ellos son estados de ánimo que has aprendido sin cuestionar jamás su valor. Ver es una capacidad especial que uno puede desarrollar y que le permite aprehender la naturaleza última de las cosas. El mundo tenía que ajustarse a su descripción, es decir, la descripción se refleja a sí misma. Hemos aprendido a relacionarnos con nuestra descripción del mundo en términos de lo que los brujos llaman hábitos o intencionalidad, es decir, la propiedad de la conciencia humana mediante la cual se hace referencia a un objeto o se destina a él. Persiste en actuar como un guerrero. El resto viene por sí solo y por sí solo. El resto es conocimiento y poder. Los hombres de conocimiento tienen ambas cosas. Y sin embargo ninguno de ellos podía decir cómo llegaron a tenerlos, excepto que habían seguido actuando como guerreros y en un momento dado todo cambió. Un guerrero debe estar tranquilo y sereno y nunca debe perder el control. El defecto de las palabras es que siempre nos obligan a sentirnos iluminados, pero cuando nos volvemos para enfrentar el mundo siempre nos fallan y terminamos enfrentando el mundo como siempre lo hemos hecho, sin iluminación. Por esta razón, un hechicero busca actuar en lugar de hablar y, a tal efecto, obtiene una nueva descripción del mundo, una nueva descripción en la que hablar no es tan importante y en la que los nuevos actos tienen nuevos reflejos. Somos seres luminosos y todo lo que somos o todo lo que sentimos se nota en nuestras fibras. Los humanos tienen un brillo que solo les es peculiar. Solo así se puede distinguirlos de otros seres vivos luminosos. La visión ocurre solo cuando el guerrero es capaz de detener el diálogo interno. Un guerrero parte con la certeza de que su espíritu está desequilibrado. Luego, al vivir con total control y conciencia, pero sin prisas ni compulsiones, hace todo lo posible para lograr este equilibrio. En tu caso, como en el de todo hombre, tu desequilibrio se debe a la suma total de todas tus acciones. No hay nada en este mundo que un guerrero no pueda explicar. Verás, un guerrero se considera ya muerto, por lo que no tiene nada que perder. Lo peor ya le pasó, por eso está claro y tranquilo,
juzgándolo por sus actos o por sus palabras, nunca se sospecharía que lo ha presenciado todo. El conocimiento es aterrador, pero si un guerrero acepta la naturaleza aterradora del conocimiento, anula su maravilla. El conocimiento es un asunto muy peculiar, especialmente para un guerrero. Para un guerrero, el conocimiento es algo que llega de inmediato, lo envuelve y pasa. Les insto a que se sientan a gusto y confiados y que confíen en su poder personal. Cualquier pensamiento que uno tenga en mente en estado de silencio es propiamente una orden, ya que no hay otros pensamientos que compitan con él. Los sentimientos son el indicador que evalúa el estado del ser del sujeto que estás viendo. Estamos lidiando con esa inmensidad que hay ahí fuera. Convertir esa magnificencia en sensatez no sirve de nada. Aquí, rodeándonos, está la eternidad misma. Intentar reducirlo a una tontería manejable es mezquino y francamente desastroso. Cada vez que se detiene el diálogo interno, el mundo se derrumba y emergen facetas extraordinarias de nosotros mismos, como si nuestras palabras las hubieran mantenido fuertemente custodiadas. Eres como eres, porque te dices a ti mismo que eres así. Eres demasiado pesado y engreído. Déjalo ir. Voy a empezar hablándoles del doble o del otro. El doble es el propio hechicero desarrollado a través de sus sueños. El doble es un acto de poder para un hechicero, pero solo una historia de poder para ti. El doble es el yo, esa explicación debería ser suficiente. Para un hechicero que ve, el doble es más brillante. No te tomes las cosas tan en serio. Les he dicho una y otra vez que el mundo es insondable, y nosotros también, y también lo es cada ser que existe en este mundo. Por tanto, es imposible razonar el doble. Un brujo puede doblarse, eso es todo lo que se puede decir. Ningún brujo sabe dónde está su otro. Un brujo no tiene idea de que está en dos lugares al mismo tiempo. Ser consciente de ello equivaldría a enfrentarse a su doble, y el brujo que se encuentra cara a cara consigo mismo es un brujo muerto. Esa es la regla, así es como el poder ha dispuesto las cosas. Nadie sabe por qué. Cuando un guerrero ha conquistado el soñar y el ver y ha desarrollado un doble, también debe haber logrado borrar la historia personal, la importancia personal y las rutinas. Hacerlo es el medio para eliminar la impracticabilidad de tener un doble en el mundo ordinario, haciendo que el yo y el mundo sean fluidos y colocándolos fuera de los límites de la predicción. Un guerrero fluido ya no puede hacer que el mundo sea cronológico, y para él, el mundo y él mismo ya no son objetos. Es un ser luminoso que existe en un mundo luminoso. El doble es un asunto sencillo para un hechicero porque sabe lo que está haciendo. Es posible que un brujo se dé cuenta después de que ha estado en dos lugares a la vez. Pero esto es solo contabilidad y no tiene nada que ver con el hecho de que mientras actúa no tiene noción de su dualidad. Pensemos en esto, el mundo no nos cede directamente, la descripción del mundo se sitúa en el medio. Así que, hablando propiamente, siempre estamos a un paso de distancia y nuestra experiencia del mundo es siempre un recuerdo de la experiencia. Estamos recordando perennemente el instante que acaba de suceder, que acaba de pasar. Recordamos. Si toda nuestra experiencia del mundo es el recuerdo, entonces no es tan descabellado concluir que un hechicero puede estar en dos lugares a la vez. Este no es el caso desde el punto de vista de su propia percepción, porque para experimentar el mundo, un brujo, como cualquier otro hombre, tiene que recordar el acto que acaba de realizar, el evento que acaba de presenciar, la experiencia. Acaba de vivir. En su conciencia solo hay un recuerdo único. El hechicero, sin embargo, recuerda dos instantes únicos separados, porque el pegamento de la descripción del tiempo ya no lo ata. Siempre vamos un salto atrás. El doble tiene corporeidad, ciertamente, la solidez, la corporeidad son recuerdos. Por tanto, como todo lo que sentimos sobre el mundo, son recuerdos que acumulamos, recuerdos de la descripción. La única manera de contrarrestar el efecto devastador del mundo de los brujos es reírse de él. Es tu deber tranquilizarte. Los guerreros no obtienen victorias golpeándose la cabeza contra las paredes sino superándolas. Los guerreros saltan los muros, no los derriban.
Hay 3 tipos de malos hábitos que utilizamos una y otra vez cuando nos enfrentamos a situaciones inusuales de la vida. En primer lugar, podemos ignorar lo que está sucediendo o lo que ha sucedido y sentir como si nunca hubiera ocurrido. Ese es el camino del fanático. En segundo lugar, podemos aceptar todo tal y como es y sentir que sabemos lo que está pasando. Esa es la manera del hombre piadoso. En tercer lugar, podemos obsesionarnos con un acontecimiento porque no podemos ignorarlo o no podemos aceptarlo de todo corazón. Esa es la manera de los tontos. Hay un cuarto, el correcto, el camino del guerrero. Un guerrero actúa como si nada hubiera pasado, porque no cree en nada, pero acepta todo tal y como es. Acepta sin aceptar y desprecia sin despreciar. Nunca se siente como si lo supiera, ni como si nada hubiera sucedido. Actúa como si tuviera el control, aunque podría estar temblando. Actuar de esa manera disipa la obsesión. Debes cultivar el sentimiento de que un guerrero no necesita nada. Tienes todo lo necesario para el viaje extravagante que es tu vida. He tratado de enseñarte que la verdadera experiencia es ser hombre, y que lo que cuenta es estar vivo. La vida es el pequeño desvío que estamos tomando ahora. La vida en sí misma es suficiente, se explica por sí misma y es completa. Un guerrero comprende esto y vive en consecuencia, por lo tanto, se puede decir sin ser presuntuoso que vivir experiencias es ser guerrero. Si un guerrero necesita consuelo, simplemente elige a cualquiera y le expresa cada detalle de su confusión. Después de todo, el guerrero no busca ser comprendido o ayudado. Al hablar simplemente se está liberando de su presión. Es decir, siempre que el guerrero se ha dado a hablar, si no es así, no se lo dice a nadie. Te complaces. Sientes que entregarse a dudas y tribulaciones es señal de un hombre sensible. Bueno, la verdad del asunto es que eres lo más alejado de ser sensible. Entonces, ¿por qué fingir? Ya os lo he dicho, un guerrero acepta con humildad lo que es. Nos confundimos deliberadamente. Todos somos conscientes de nuestras acciones. Nuestra débil razón se convierte deliberadamente en el monstruo que se cree ser. Aunque es demasiado pequeño para un molde tan grande. Nadie desarrolla un doble. Esa es solo una forma de hablar de ello. Todos los seres luminosos tenemos un doble. Todos nosotros. Un guerrero aprende a ser consciente de ello, eso es todo. Existen barreras aparentemente insuperables que protegen esa conciencia. Pero eso es lo que se espera. Esas barreras son las que hacen que llegar a esa conciencia sea un desafío tan singular. Le tienes miedo porque piensas que el doble es lo que dice la palabra. Un doble u otro tú. Elegí esas palabras para describirlo. El doble es uno mismo y no se puede afrontar de otra manera. El doblete no es una cuestión de elección personal. Tampoco es una cuestión de elección personal quien es seleccionado para aprender el conocimiento de los brujos que conduce a esa conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú en particular? No quiero decir que debas plantearla como una pregunta que pide respuesta, sino en el sentido de la reflexión de un guerrero sobre su gran fortuna, la fortuna de haber encontrado un desafío. Convertirla en una pregunta corriente es el recurso de un hombre corriente y engreído que quiere ser admirado o compadecido por ello. No tengo ningún interés en ese tipo de preguntas, porque no hay manera de responderlas. La decisión de elegirte fue un designio de poder, nadie puede discernir los designios del poder. Ahora que has sido seleccionado, no hay nada que pueda hacer para detener el cumplimiento de ese diseño. Un guerrero está en manos del poder y su única libertad es elegir una vida impecable. Estás en una situación terrible. Es demasiado tarde para retroceder, pero demasiado pronto para actuar. Lo único que puedes hacer es presenciar. Para ti solo existe ser testigo de actos de poder y escuchar cuentos de poder. El doble es uno de esos cuentos. Lo sabes, y es por eso que tu razón está tan cautivada por ello. Te estás golpeando la cabeza contra la pared si finges entender. Todo lo que puedo decir al respecto, a modo de explicación, es que el doble, aunque se llega a él a través del sueño, es tan real como puede ser. Es el yo. Es la conciencia de nuestro estado como seres luminosos. Puede hacer cualquier cosa y, sin embargo, elige ser discreto y gentil.
Un hombre de conocimiento no puede posiblemente actuar hacia sus semejantes en términos perjudiciales. Un guerrero siempre está dispuesto a todo. Ser un guerrero no es una simple cuestión de desear serlo. Es más bien una lucha interminable que continuará hasta el último momento de nuestras vidas. Nadie nace guerrero, exactamente del mismo modo que nadie nace ser razonable. Nos convertimos en uno o en el otro. Voy a hablaros del soñador y del soñado. El doble comienza en el sueño. El doblete es un sueño. Me refiero al primer surgimiento de la conciencia de que somos seres luminosos. Cada uno de nosotros es diferente y, por tanto, los detalles de nuestras luchas son diferentes. Pero los pasos que seguimos para llegar al doble son los mismos. Especialmente los primeros pasos, que son confusos e inciertos. Un sueño en el que uno se ve dormido es el tiempo del doble. En lugar de desperdiciar poder preguntándose y haciendo preguntas, uno debería aprovechar la oportunidad para actuar. Cuando tengas la oportunidad debes estar preparado. Un guerrero nunca baja la guardia. Lo que importa es qué puedes usar como escudo. Un guerrero debe usar todo lo que esté a su alcance para cerrar su brecha mortal una vez que se abre. Por lo tanto, no importa si a usted realmente no le gusta sospechar o hacer preguntas. Ese es tu único escudo ahora. No hay ningún defecto en el camino del guerrero. Pregunta sin miedo, sin sospechas y sin agotarte. Reúne lo que aprendes, sin presunciones y sin piedad. El yo sueña el doble. Una vez que ha aprendido a soñar el doble, el yo llega a esta extraña encrucijada y llega un momento en que se da cuenta de que es el doble quien sueña el yo. Tu doble te está soñando. Nadie sabe cómo sucede. Solo sabemos que sucede. Ese es el misterio de nosotros como seres luminosos. Puedes despertar en cualquiera de los dos. Almacenar suficiente poder personal le permitirá convertir su voluntad en una unidad funcional. Como he dicho, la voluntad es una fuerza que emana de la región umbilical a través de una abertura invisible debajo del ombligo, una abertura llamada brecha. La voluntad solo la cultivan los brujos y les da la capacidad de realizar actos extraordinarios. La voluntad se desarrolla en un guerrero a pesar de toda oposición de la razón. Tú eres quien está aprendiendo, por lo tanto tú mismo debes reclamar el conocimiento como poder. Debes averiguar si tu testamento funciona o no. Debes demostrarte a ti mismo que estás en condiciones de reclamar el conocimiento como poder. Es decir, tú mismo tienes que estar convencido de que puedes ejercer tu voluntad. El cuerpo debe ser perfecto antes de que la voluntad sea una unidad funcional. Dices que te sientes molesto contigo mismo porque estás tan indefenso. No hay nada de malo en sentirse impotente, pero permitirse protestar y quejarse es otra cuestión. ¿Qué es exactamente un aliado? No hay manera de decirlo, como tampoco hay manera de decir qué es exactamente un árbol. Al igual que en el caso de un árbol, la única forma de saber qué es un aliado es experimentándolo. Para empezar, tu razón no puede aceptar la posibilidad de tal cosa. Afortunadamente, no es la razón que une a Ali, es el cuerpo. Un aliado se percibe en muchos grados. Cada una de esas percepciones se almacena en el cuerpo. La suma de esas piezas es el aliado. No conozco otra forma de describirlo. Nuestra razón es mezquina y siempre está reñida con nuestro cuerpo. Esto, por supuesto, es solo una manera de hablar, pero el triunfo de un hombre de conocimiento es que ha unido ambas cosas. El aliado te está esperando, eso es seguro. Está aquí, allí o en cualquier otro lugar. El aliado te espera, como te espera la muerte, en todas partes y en ninguna. Es esperar por la misma razón que te espera la muerte, porque tú naciste. No hay posibilidad de explicar a estas alturas qué se quiere decir con eso. Primero debes experimentar al aliado. Debes percibirlo en toda su fuerza. La forma en que uno entiende al aliado es un asunto personal. No hay necesidad de confundirse. La confusión es un estado de ánimo en el que uno entra, pero también puede salir de él. A estas alturas no hay forma de aclarar nada. Más adelante consideraremos estos asuntos en detalle. Depende de tu poder personal, así que trabaja por la impecabilidad. Te dije que el verdadero arte de un guerrero es equilibrar el terror y el asombro.
El poder solo puede enfrentarse con poder. El kit de la brujería es el diálogo interno. Esa es la clave de todo. Cuando un guerrero aprende a detenerlo, todo se vuelve posible. Los planes más inverosímiles se vuelven realizables. Somos un sentimiento y lo que llamamos nuestro cuerpo es un cúmulo de fibras luminosas que tienen conciencia. Mientras pienses que eres un cuerpo sólido no podrás concebir de qué estoy hablando. Los guerreros se mantienen controlados y distantes. No creen en nada, pero aún así actúan con eficacia. Somos seres luminosos, somos perceptores, somos una conciencia, no somos objetos, no tenemos solidez. Somos ilimitados. El mundo de los objetos y de la solidez es una forma de hacer cómodo nuestro paso por la tierra. Es solo una descripción que fue creada para ayudarnos. Nosotros, o más bien nuestra razón, olvidamos que la descripción es solo una descripción y así atrapamos la totalidad de nosotros mismos en un círculo vicioso del que rara vez salimos en nuestra vida. Somos perceptores, sin embargo, el mundo que percibimos fue creado a partir de una descripción que nos fue contada desde el momento en que nacimos. Nosotros, los seres luminosos, nacemos con 2 anillos de poder, pero utilizamos solo uno para crear el mundo. Ese anillo, que se engancha nada más nacer, es la razón, y su compañera habla. Entre los dos inventan y mantienen el mundo. Entonces, en esencia, el mundo que vuestra razón quiere sostener es el mundo creado por una descripción y sus reglas dogmáticas e inviolables, que la razón aprende a aceptar y defender. El secreto de los seres luminosos es que tienen otro anillo de poder que nunca se utiliza, la voluntad. El truco del brujo es el mismo truco del hombre medio. Ambos tienen una descripción. Uno, el hombre medio, la sostiene con su razón. El otro, el hechicero, lo sostiene con su voluntad. Ambas descripciones tienen sus reglas y las reglas son perceptibles, pero la ventaja del hechicero es que la voluntad abarca más que la razón. Debes aprender a dejarte percibir si la descripción se sostiene por tu razón o por tu voluntad. Esa es la única manera de que puedas utilizar tu mundo diario como un desafío y un vehículo para acumular suficiente poder personal con el fin de llegar a la totalidad de ti mismo. Nunca te detengas en eventos pasados excepto como referencia. Destacarlos significaría restar importancia a lo que está ocurriendo ahora. Un guerrero no puede permitirse el lujo de hacer eso. Solo como guerrero se puede resistir el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse ni arrepentirse de nada. Su vida es un desafío interminable y los desafíos no pueden ser buenos o malos. Los desafíos son simplemente desafíos. Como siempre ocurre con las acciones y no acciones de los guerreros, el poder personal es lo único que importa. La diferencia básica entre un hombre corriente y un guerrero es que un guerrero toma todo como un desafío, mientras que un hombre corriente lo toma todo como una bendición o como una maldición. Un guerrero debe ser fluido y debe cambiar armoniosamente con el mundo que lo rodea, ya sea el mundo de la razón o el mundo de la voluntad. El aspecto más peligroso de ese cambio surge cada vez que el guerrero descubre que el mundo no es ni lo uno ni lo otro. Me dijeron que la única manera de tener éxito en ese cambio crucial era proceder con las acciones como si creyéramos. En otras palabras, el secreto de un guerrero es que cree sin creer. Pero obviamente un guerrero no puede simplemente decir que cree y dejarlo así. Sería demasiado fácil. Simplemente creerlo exoneraría de examinar su situación. Un guerrero, siempre que tiene que implicarse en la fe, lo hace como una elección, como expresión de su más íntima predilección. Un guerrero no cree, un guerrero tiene que creer. No es tan difícil dejar que el espíritu del hombre fluya y se haga cargo, sin embargo, sostenerlo es algo que solo un guerrero puede hacer. Tener que creer significa que aceptas los hechos de algo, consideras todas las posibilidades y resultados posibles y luego eliges creer de acuerdo con tu predilección más íntima. Creer es pan comido, tener que creer es otra cosa. Si tienes que creer, debes aprovechar todo un evento, tener en cuenta todas las posibilidades y considerarlo todo. Antes de decidir que crees de una manera, debes considerar que bien puede ser de otra manera. Un guerrero, o cualquier hombre, no puede desear estar en otro lugar. Un guerrero porque vive del desafío. Un hombre común y corriente porque no sabe dónde lo encontrará la muerte.
La muerte es el ingrediente indispensable para tener que creer. Sin la conciencia de la muerte todo es ordinario, trivial. Solo porque la muerte nos acecha, el mundo es un misterio insondable. Sin conciencia de la presencia de nuestra muerte no hay poder ni misterio. Tener que creer que el mundo es misterioso e insondable es la expresión de la predilección más íntima de un guerrero. Sin él no tiene nada. Eres consciente de todo solo cuando crees que deberías serlo. La condición de un guerrero, sin embargo, es estar consciente de todo en todo momento. Ahora toca hablar de la totalidad de uno mismo. Algunas de las cosas que les voy a señalar probablemente nunca quedarán claras. De todos modos, no deberían ser claros. Así que no se avergüence ni se desanime. Todos somos criaturas tontas cuando nos unimos al mundo de la hechicería, y unirnos a él no nos asegura en ningún sentido que cambiaremos. Algunos de nosotros permanecemos tontos hasta el final. Lo que voy a decir solo pretende señalar una dirección. Les voy a hablar del tonal, pronunciado tonal, y del nahual, pronunciado nahual. Todo ser humano tiene dos lados, dos entidades separadas, dos contrapartes que se vuelven operativas en el momento del nacimiento. Uno se llama tonal, y el otro nahual. El tonal es la persona social. El tonal es, con razón, un protector, un guardián que la mayor parte de las veces se convierte en guardia. El tonal es el organizador del mundo. Quizás la mejor manera de describir su monumental obra sea decir que sobre sus hombros recae la tarea de poner orden en el caos del mundo. No es descabellado sostener, como hacen los brujos, que todo lo que sabemos y hacemos como hombres es obra del tonal. En este momento, por ejemplo, lo que se dedica a intentar dar sentido a nuestra conversación es su tono. Sin él solo habría sonidos extraños y muecas y no entenderías nada de lo que estoy diciendo. Diría entonces que el tonal es un guardián que protege algo invaluable, nuestro ser mismo. Por lo tanto, una cualidad inherente del tonal es ser cauteloso y celoso de sus acciones. Y dado que sus acciones son, con diferencia, la parte más importante de nuestras vidas, no es de extrañar que con el tiempo cambie, en cada uno de nosotros, de guardián a guardia. Un tutor es de mente amplia y comprensivo. Un guardia, por el contrario, es un justiciero, de mente estrecha y la mayor parte del tiempo despótico. Digo, entonces, que el tonal que hay en todos nosotros se ha convertido en un guardián mezquino y despótico cuando debería ser un guardián de amplitud de miras. El tonal es todo lo que somos. Cualquier cosa para la que tengamos una palabra es tonal, puesto que el tonal es su propio hacer. Todo, obviamente, tiene que caer bajo su dominio. Recuerde, he dicho que no existe un mundo en general, sino solo una descripción del mundo que hemos aprendido a visualizar y dar por sentado. El tonal es todo lo que conocemos. Creo que esto en sí mismo es razón suficiente para que el tonal sea un asunto tan abrumador. El tonal es todo lo que conocemos, y eso nos incluye no solo a nosotros, como personas, sino a todo lo que hay en nuestro mundo. Se puede decir que el tonal es todo lo que se ve a simple vista. Empezamos a acicalarlo en el momento del nacimiento. En el momento en que tomamos la primera bocanada de aire, también respiramos poder para el tonal. Entonces, es correcto decir que el tonal de un ser humano está íntimamente ligado a su nacimiento. Debes recordar este punto, es de gran importancia para entender todo esto. El tonal comienza en el nacimiento y termina en la muerte. El tonal es lo que hace el mundo. Sin embargo, el tonal hace el mundo solo como una manera de hablar. No puede crear ni cambiar nada y, sin embargo, hace el mundo porque su función es juzgar, evaluar y presenciar. Digo que el tonal hace el mundo porque lo presencia y lo evalúa según reglas tonales. De una manera muy extraña, el tonal es un creador que no crea nada. En otras palabras, el tonal constituye las reglas mediante las cuales aprehende el mundo. Entonces, por así decirlo, crea el mundo. El tonal es como la parte superior de una mesa, una isla. Y en esta isla lo tenemos todo. Esta isla es, de hecho, el mundo. Hay un tonal personal para cada uno de nosotros, y hay uno colectivo para todos nosotros en un momento dado, al que podemos llamar el tonal de los tiempos.
Es como las filas de mesas de un restaurante, cada mesa tiene la misma configuración. Ciertos elementos están presentes en todos ellos. Sin embargo, son individualmente diferentes entre sí. Algunas mesas están más llenas que otras, tienen comida diferente, platos diferentes, ambiente diferente, pero tenemos que admitir que todas las mesas son muy parecidas. Lo mismo ocurre con el tonal. Podemos decir que el tonal de los tiempos es lo que nos parece, del mismo modo que hace que todas las mesas de un restaurante sean iguales. Cada mesa por separado, sin embargo, es un caso individual, al igual que el tono personal de cada uno de nosotros. Pero el factor importante a tener en cuenta es que todo lo que sabemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro mundo está en la isla del tonal. ¿Qué es entonces el nahual? El nahual es la parte de nosotros con la que no tratamos en absoluto. El nahual es la parte de nosotros para la cual no existe descripción, ni palabras, ni nombres, ni sentimientos, ni conocimiento. No es mente, no es alma, no son los pensamientos de los hombres, no es un estado de gracia, ni el cielo, ni el intelecto puro, ni la psique, ni la energía, ni la fuerza vital, ni la inmortalidad, ni el principio de vida, ni el principio de vida. El Ser Supremo, el Todopoderoso, Dios, todos estos son elementos de la isla del tonal. El tonal es, como ya he dicho, todo aquello de lo que pensamos que está compuesto el mundo, incluido Dios, por supuesto. Dios no tiene más importancia que la de ser parte del tonal de nuestro tiempo. El nahual está al servicio del guerrero. Se puede presenciar, pero no se puede hablar de ello. El nahual está ahí, rodeando la isla del tonal, allí donde flota el poder. Sentimos, desde el momento en que nacemos, que tenemos dos partes. En el momento del nacimiento, y durante un tiempo después, todos somos nahuales. Sentimos, entonces, que para funcionar necesitamos una contraparte de lo que tenemos. Falta el tonal y eso nos da, desde el principio, una sensación de incompletud. Entonces el tonal comienza a desarrollarse y se vuelve absolutamente importante para nuestro funcionamiento, tan importante que opaca el brillo del nahual, lo abruma. Desde el momento en que nos volvemos todo tonales no hacemos más que incrementar ese viejo sentimiento de incompletitud que nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento y que nos dice constantemente que hay otra parte para darnos plenitud. Desde el momento en que nos volvemos todos tonales comenzamos a ser pares. Sentimos nuestras dos caras, pero siempre las representamos con elementos del tonal. Decimos que nuestras dos partes son el alma y el cuerpo, o mente y materia, o el bien y el mal, Dios y Satanás. Sin embargo, nunca nos damos cuenta de que simplemente estamos cortando cosas en la isla, de manera muy parecida a cortar café y té, o pan y tortillas, o chile y mostaza. Te lo digo, somos animales raros. Nos dejamos llevar y en nuestra locura creemos que tenemos todo el sentido común. ¿Qué se puede encontrar específicamente en esa zona más allá de la isla? No hay forma de responder a eso. Si dijera nada, solo haría que el nahual fuera parte del tonal. Lo único que puedo decir es que allí, más allá de la isla, se encuentra el nahual. Pero luego dices, cuando lo llamo nahual, no lo estoy colocando también en la isla. No, lo nombré solo porque quería que usted fuera consciente de ello. He nombrado al tonal y al nahual como un verdadero par. Eso es todo lo que he hecho. Sentimos que hay otro lado de nosotros. Pero cuando intentamos precisar ese otro lado el tonal se apodera del testigo, y como director es bastante mezquino y celoso. Nos deslumbra con su astucia y nos obliga a borrar el más mínimo indicio de la otra parte de la verdadera pareja, el nahual. El nahual tiene conciencia, es consciente de todo. Para hablar de ello debemos tomar prestado de la isla del tonal, por lo que es más conveniente no explicarlo sino simplemente contar sus efectos. ¿Están el nahual y el tonal dentro de nosotros? Preguntas. Tú mismo dirías que están dentro de nosotros mismos. Yo mismo diría que no, pero ninguno de los dos tendría razón. El tono de tu tiempo exige que mantengas que todo lo relacionado con tus sentimientos y pensamientos tiene lugar dentro de ti. El tonal de los brujos dice lo contrario, todo está afuera. ¿Quién tiene razón? Nadie.
adentro, afuera, realmente no importa. Explicar todo esto no es tan sencillo. No importa cuán inteligentes sean los puntos de control del tonal, el hecho es que el nahual emerge. Sin embargo, su salida a la superficie siempre es involuntaria. El gran arte del tonal es suprimir cualquier manifestación del nahual de tal manera que incluso si su presencia fuera la cosa más obvia del mundo, sea imperceptible. Digamos que el tonal, como es muy consciente de lo agotador que es hablar de sí mismo, ha creado los términos yo, mí mismo, etc., como equilibrio y gracias a ellos puede hablar con otros tonales, o consigo mismo, sobre sí mismo. Ahora bien, cuando digo que el tonal nos obliga a hacer algo, no me refiero a que haya un tercero ahí. Obviamente se obliga a seguir sus propios juicios. Sin embargo, en determinadas ocasiones, o bajo determinadas circunstancias especiales, algo en el propio tonal se da cuenta de que hay más en nosotros. Es como una voz que viene de lo más profundo, la voz del nahual. Verás, la totalidad de nosotros mismos es una condición natural que el tonal no puede borrar por completo, y hay momentos, especialmente en la vida de un guerrero, en que la totalidad se vuelve evidente. En esos momentos uno puede intuir y valorar lo que realmente somos. Cuando morimos, morimos con la totalidad de nosotros mismos. Un hechicero hace la pregunta, si vamos a morir con la totalidad de nosotros mismos, ¿por qué no vivir con esa totalidad? Un guerrero trata su tonal de una manera muy especial. La vida puede ser despiadada contigo si eres descuidado con tu tonal. Ver a un hombre como un tonal implica dejar de juzgarlo en sentido moral, o de disculparlo porque es como una hoja a merced del viento. En otras palabras, implica ver a un hombre sin pensar que está desesperado o indefenso. ¿Sabes exactamente de qué estoy hablando? Se puede evaluar a las personas sin condenarlas ni perdonarlas. La juventud no es en modo alguno una barrera contra el deterioro del tonal. Usted dice que cree que puede haber muchas razones para su condición. Encuentro que solo hay uno, nuestro tonal. No es que nuestro tonal sea débil porque, por ejemplo, bebemos, es al revés. Uno bebe porque su tonal es débil. Esa debilidad obliga a uno a ser lo que es. Esto nos sucede a todos, de una forma u otra. Pero no estoy justificando también nuestro comportamiento diciendo que es nuestro tonal. No, te estoy dando una explicación que nunca antes habías encontrado. Sin embargo, no es una justificación ni una condena. Nuestros tonales son débiles y tímidos. Todos nosotros estamos más o menos en el mismo barco. No es necesario tratar el cuerpo de manera horrible, pero el hecho es que todos hemos aprendido a la perfección cómo debilitar nuestro tono. A eso lo he llamado complacer. Solo un guerrero tiene un tonal adecuado. El hombre medio, en el mejor de los casos, puede tener un tonal adecuado. El nahual no es experiencia ni intuición ni conciencia. Esos términos y todo lo demás que quieras decir son solo elementos de la isla del tonal. El nahual, en cambio, es solo efecto. El tonal comienza en el nacimiento y termina en la muerte, pero el nahual nunca termina. El nahual no tiene límite. He dicho que el nahual es donde flota el poder. Esa era solo una forma de aludir a ello. Por razones de su efecto, quizás el nahual pueda entenderse mejor en términos de poder. Uno de los actos de un guerrero es no dejar que nada le afecte. Por lo tanto, un guerrero puede estar viendo al mismo diablo, pero no dejará que nadie lo sepa. El control de un guerrero tiene que ser impecable. Un tonal adecuado es un tonal perfecto, equilibrado y armonioso. En términos generales, cada tonal tiene dos caras. Una es la parte exterior, la franja, la superficie de la isla. Esa es la parte relacionada con la acción y la actuación, la parte ruda. La otra parte es la decisión y el juicio, la tonalidad interior, más suave, más delicada y más compleja. El tonal adecuado es aquel en el que los dos niveles están en perfecta armonía y equilibrio. Dices que estás desconcertado porque nunca he hablado de mujeres en relación con mis conocimientos. Eres un hombre, por eso uso el género masculino cuando hablo contigo. Eso es todo, el resto es igual. Para un tonal adecuado todo lo que hay en la isla del tonal es un desafío. Otra forma de decirlo es que para un guerrero todo en este mundo es un desafío.
El mayor desafío de todos, por supuesto, es su apuesta por el poder. Pero el poder proviene del Nahual, y cuando un guerrero se encuentra al filo del día significa que se acerca la hora del Nahual, la hora del poder del guerrero. Uno puja por el poder y esa puja es irreversible. Yo no diría que en el momento en que llega el poder uno está a punto de cumplir su destino, porque no hay destino. Lo único que se puede decir entonces es que, en ese momento, uno está a punto de cumplir su poder. Lo mejor de nosotros siempre sale a la luz cuando estamos contra la pared, cuando sentimos la espada colgando sobre nuestras cabezas. Personalmente no lo haría de otra manera. Los hombres son criaturas muy frágiles, que se vuelven aún más frágiles con sus excesos. La visión debe ser directa, porque un guerrero no puede utilizar su tiempo para desentrañar lo que él mismo está viendo. Ver es ver porque supera todas esas tonterías. Al principio ver es confuso y es fácil perderse en él. Sin embargo, a medida que el guerrero se vuelve más tenso, su visión se convierte en lo que debería ser, un conocimiento directo. Un guerrero hace una pregunta y, a través de su visión, obtiene una respuesta, pero la respuesta es simple. Una regla general para un guerrero es que toma sus decisiones con tanto cuidado que nada de lo que pueda suceder como resultado de ellas pueda sorprenderlo, y mucho menos agotar su poder. Ser guerrero significa ser humilde y estar alerta. Cuando vengas a verme deberías venir preparado para morir. Si vienes aquí dispuesto a morir, no debería haber trampas, sorpresas no deseadas ni actos innecesarios. Todo debería encajar suavemente porque no esperas nada. No es que tengas que vivir con todo esto. Eres todo esto. Un guerrero nunca sale de la isla del tonal. Él lo usa. Este es tu mundo. No puedes renunciar a ello. De nada sirve enfadarse y sentirse decepcionado consigo mismo. Todo lo que esto prueba es que el tonal de uno está involucrado en una batalla interna. Una batalla dentro del propio tonal es una de las contiendas más estúpidas que se me ocurren. La dura vida de un guerrero está diseñada para poner fin a esa lucha. Desde el principio te he enseñado a evitar el desgaste. El camino del guerrero es la armonía entre acciones y decisiones, al principio, y luego la armonía entre tonal y nahual. Es el tonal el que tiene que ceder el control. El tonal está hecho para renunciar a cosas innecesarias como la importancia personal y la complacencia, que solo lo hunden en el aburrimiento. El problema es que el tonal se aferra a esas cosas cuando debería estar contento de deshacerse de esa basura. La tarea entonces es convencer al tonal de que se vuelva libre y fluido. Eso es lo que un hechicero necesita antes que nada, un tonal fuerte y libre. Cuanto más fuerte se vuelve, menos se aferra a sus acciones y más fácil le resulta encogerse. El tonal se encoge en determinados momentos, sobre todo cuando se avergüenza. Una vez que el tonal se ha reducido, el nahual, si ya está en movimiento, por pequeño que sea ese movimiento, tomará el control y logrará hazañas extraordinarias. Los asuntos del nahual solo pueden ser presenciados con el cuerpo, no con la razón. Somos seres fluidos y luminosos hechos de fibras. El acuerdo de que somos objetos sólidos es obra del tonal. Cuando el tonal se reduce, son posibles cosas extraordinarias. Pero solo son extraordinarios para el tonal. El nahual, una vez que aprende a salir a la superficie, puede causar un gran daño al tonal al salir sin ningún control. De todo esto tu tonal tiene que estar convencido con razones, tu nahual con acciones, hasta que uno apoye al otro. Como les he dicho, el tonal manda y, sin embargo, es muy vulnerable. El nahual, en cambio, nunca, o casi nunca, actúa, pero cuando lo hace, aterroriza al tonal. El tonal debe ser protegido a cualquier precio. Hay que quitarle la corona, pero debe permanecer como supervisor protegido. Cualquier amenaza al tonal siempre resulta en su muerte, y si el tonal muere, también muere todo el hombre. Debido a su debilidad inherente, el tonal se destruye fácilmente y, por tanto, una de las artes de equilibrio del guerrero es hacer que el nahual emerja para apuntalar el tonal. Digo que es un arte, porque los brujos saben que solo potenciando el tonal puede surgir el nahual. Ese impulso se llama poder personal. Mi ventaja sobre ti en este momento es que yo sé cómo llegar al nahual, y tú no.
Pero una vez que he llegado allí, no tengo más ventajas ni más conocimientos que tú. En momentos de gran peligro, miedo o estrés, empuje el vientre hacia abajo empujando el diafragma hacia abajo mientras toma 4 bocanadas de aire bruscas por la boca, seguidas de 4 inhalaciones y exhalaciones profundas por la nariz. Las bocanadas de aire deben sentirse como sacudidas en la parte media del cuerpo. Mantener las manos fuertemente entrelazadas, cubriendo el ombligo, fortalece el abdomen y ayuda a controlar los jadeos y las inhalaciones profundas, que deben mantenerse contando hasta 8 mientras se presiona el diafragma hacia abajo. Las exhalaciones se realizan 2 veces por la nariz y 2 veces por la boca de forma lenta o acelerada, según la preferencia de cada uno. El nahual es solo para presenciar. Cuando uno está tratando con el nahual, nunca debe mirarlo directamente. La única manera de mirar al nahual es como si fuera un asunto común. Hay que parpadear para romper la fijación. Nuestros ojos son los ojos del tonal, o quizás sería más exacto decir que nuestros ojos han sido entrenados por el tonal, por tanto el tonal los reclama. Una de las causas del desconcierto y la incomodidad de un aprendiz es que su tonal no le suelta los ojos. El día que lo haga, su nahual habrá ganado una gran batalla. Tu obsesión o, mejor aún, la obsesión de todos es ordenar el mundo según las reglas del tonal. Por eso, cada vez que nos enfrentamos al nahual, nos esforzamos por volver nuestros ojos rígidos e intransigentes. Debo apelar a la parte de tu tonal que comprende este dilema y debes hacer un esfuerzo para liberar tus ojos. Se trata de convencer al tonal de que hay mundos que pueden pasar frente a las mismas ventanas. Deja que tus ojos sean libres, que sean verdaderas ventanas. Los ojos pueden ser las ventanas para asomarse al aburrimiento o para asomarse a ese infinito. Todo lo que tienes que hacer es configurar tu intención como aduana. Siempre que estés en el mundo del tonal, debe ser un tonal impecable, no hay tiempo para tonterías irracionales. Pero siempre que estés en el mundo del nahual, también debe ser impecable, no hay tiempo para tonterías racionales. Para el guerrero, la intención es la puerta intermedia. Se cierra completamente detrás de él cuando va en cualquier dirección. Otra cosa que uno debe hacer cuando se enfrenta al nahual es cambiar la línea de los ojos de vez en cuando, para romper el hechizo del nahual. Cambiar la posición de los ojos siempre alivia la carga del tonal. Sin embargo, este cambio debe realizarse solo como un alivio, no como otra forma de empalizada para salvaguardar el orden tonal. Si hay demasiados elementos innecesarios en tu isla no podrás sostener el encuentro con el nahual. Nadie es capaz de sobrevivir a un encuentro deliberado con el nahual sin un largo entrenamiento. Se necesitan años para preparar el tonal para tal encuentro. Normalmente, si un hombre común y corriente se encontrara cara a cara con el nahual, el shock sería tan grande que moriría. El objetivo del entrenamiento del guerrero entonces no es enseñarle a hechizar o hechizar, sino preparar su tonal para que no se cague. Un logro de lo más difícil. A un guerrero se le debe enseñar a ser impecable y completamente vacío antes de que pueda siquiera concebir presenciar al nahual. La isla del tonal debe barrerse y mantenerse limpia. Esa es la única alternativa que tiene un guerrero. Una isla limpia no ofrece resistencia, es como si no hubiera nada allí. Nada de lo que hayamos ganado en el curso de nuestra vida puede revelarnos los designios del poder. Un guerrero debe luchar como un demonio para reducir su tonal, y sin embargo, en el mismo momento en que el tonal se contrae, el guerrero debe revertir toda esa lucha para detener inmediatamente esa contracción. Después de que el tonal se contrae, el guerrero cierra la puerta desde el otro lado. Mientras su tonal sea indiscutible y sus ojos estén sintonizados solo para el mundo del tonal, el guerrero está en el lado seguro de la valla. Está en terreno familiar y conoce todas las reglas. Pero cuando su tono se reduce, está en el lado ventoso, y esa abertura debe cerrarse herméticamente de inmediato, o sería arrastrado. Por regla general, el tonal debe defenderse, a cualquier precio, cada vez que se ve amenazado, por lo que no tiene importancia real cómo reacciona el tonal para lograr su defensa. Lo único importante es que el tonal de un guerrero debe conocer otras alternativas. Lo que busca un docente, en este caso, es el peso total de esas posibilidades.
Es el peso de esas nuevas posibilidades lo que ayuda a reducir el tono. Del mismo modo, es el mismo peso lo que ayuda a evitar que el tono desaparezca de la imagen. El nahual puede realizar cosas extraordinarias, cosas que no parecen posibles, cosas impensables para el tonal. Pero lo extraordinario es que el intérprete no tiene forma de saber cómo suceden esas cosas. El secreto del hechicero es que sabe cómo llegar al nahual, pero una vez que llega allí, tu suposición es tan buena como la suya en cuanto a lo que sucede. Digamos que el guerrero aprende a sintonizar su voluntad, a dirigirla a un punto, a enfocarla donde quiera. Es como si su voluntad, que proviene de la parte media de su cuerpo, fuera una única fibra luminosa, una fibra que puede dirigir a cualquier lugar imaginable. Esa fibra es el camino al nahual. O también podría decir que el guerrero se hunde en el nahual a través de esa única fibra. Una vez hundido, la expresión del nahual es una cuestión de su temperamento personal. Uno de los objetivos del entrenamiento del guerrero es cortar el desconcierto del tonal, hasta que el guerrero sea tan fluido que pueda admitirlo todo sin admitir nada. El grito de un guerrero es una de las cuestiones más importantes de la brujería. Puedes concentrarte en tu grito, usándolo como vehículo. Un guerrero sigue las máximas del poder. La única manera de defenderse del nahual es permanecer inalterado. El nahual es solo para presenciar. Entonces, podemos hablar de lo que presenciamos y de cómo lo presenciamos. Sin embargo, quieres asumir la explicación de cómo todo esto es posible, y eso es una abominación. Quieres explicar el nahual con el tonal. Eso es estúpido. Tenemos sentido al hablar solo porque nos mantenemos dentro de ciertos límites, y esos límites no son aplicables al nahual. Ser un tonal perfecto significa estar al tanto de todo lo que ocurre en la isla del tonal. Se necesita una lucha gigantesca para limpiar la isla del tonal. Interpretamos cualquier expresión desconocida del nahual como algo que conocemos. El nahual podría interpretarse como una brisa que sacude las hojas, o incluso como una luz extraña, tal vez una luciérnaga de tamaño inusual. Si se presiona a un hombre que no ve, diría que creyó ver algo pero no recuerda qué. Esto es natural, el hombre estaría hablando con sentido común. Después de todo, sus ojos no habrían juzgado nada extraordinario. Al ser los ojos del tonal, tienen que limitarse al mundo del tonal. Y en ese mundo no hay nada asombrosamente nuevo, nada que los ojos no puedan captar y el tonal no pueda explicar. Para ser un tonal promedio un hombre debe tener unidad, todo su ser debe pertenecer a la isla del tonal. Sin esa unidad el hombre enloquecería, un brujo, sin embargo, tiene que romper esa unidad, pero sin poner en peligro su ser. El objetivo de un brujo es durar, es decir, no corre riesgos innecesarios, por lo que pasa años barriendo su isla hasta el momento en que podría, por así decirlo, escabullirse de ella. El susurro del nahual vendrá a veces y luego se desvanecerá. No tengas miedo de ello, ni de ninguna sensación inusual que puedas tener a partir de estos momentos. Pero, sobre todo, no te dejes llevar ni te obsesiones con esas sensaciones. Un guerrero es, digamos, un prisionero del poder, un prisionero que tiene una opción libre, la opción de actuar como un guerrero impecable o actuar como un asno. En última instancia, tal vez el guerrero no sea un prisionero sino un esclavo del poder, porque esa elección ya no es una elección para él. No puede actuar de otra manera que de manera impecable. Actuar como un idiota lo agotaría y provocaría su desaparición. Un ser inmortal tiene todo el tiempo del mundo para dudas, desconcierto y miedos. Un guerrero, por otra parte, no puede aferrarse a los significados creados bajo el orden del tonal, porque sabe con certeza que la totalidad de sí mismo tiene solo un poco de tiempo en esta tierra. Un guerrero no puede estar indefenso, desconcertado o asustado, bajo ninguna circunstancia. Para un guerrero solo hay tiempo para su impecabilidad, todo lo demás agota su poder, la impecabilidad lo repone. La impecabilidad es hacer lo mejor que puedas en cualquier cosa que hagas. La clave de todas estas cuestiones de impecabilidad es la sensación de tener o no tiempo. Como regla general, cuando te sientes y actúas como un ser inmortal que tiene todo el tiempo del mundo no eres impecable, en esos momentos debes girarte,
mirar a tu alrededor y entonces te darás cuenta de que tu sensación de tener tiempo es una idiotez. No hay supervivientes en esta tierra. Apaga tu diálogo interno y deja que algo en ti fluya y se expanda. Ese algo es tu percepción, pero no trates de entender a qué me refiero. Simplemente deja que el susurro del nahual te guíe. No hay futuro, el futuro es solo una forma de hablar. Para un brujo solo existe el aquí y el ahora. Todo lo que he hecho contigo fue hecho para cumplir una sola tarea, la tarea de limpiar y reordenar tu isla del tonal. Te he dicho innumerables veces que se necesita un cambio muy drástico si quieres tener éxito en el camino del conocimiento. Ese cambio no es un cambio de humor, actitud o perspectiva, ese cambio conlleva la transformación de la isla del tonal. Una vez que se ha logrado esa transformación, un maestro normalmente le diría a su discípulo que ha llegado a una encrucijada final. Sin embargo, decir tal cosa es engañoso. En mi opinión, no hay una encrucijada final ni un paso final hacia nada. Y como no hay un paso final para nada, no debería haber ningún secreto sobre ninguna parte de nuestra suerte como seres luminosos. El poder personal decide quién puede o no beneficiarse de una revelación. Mis experiencias con mis semejantes me han demostrado que muy pocos de ellos estarían dispuestos a escuchar, y de los pocos que escuchan, aún menos estarían dispuestos a actuar según lo que han escuchado, y de aquellos que están dispuestos a actuar, son aún menos los que tienen suficiente poder personal para sacar provecho de sus actos. Entonces, la cuestión del secreto sobre la explicación de los brujos se reduce a una rutina, tal vez una rutina tan vacía como cualquier otra rutina. En cualquier caso, ahora sabes sobre el tonal y el nahual, que son el núcleo de la explicación de los brujos. Conocerlos parece bastante inofensivo, hablamos inocentemente de ellos como si fueran un tema de conversación común y corriente. Pero antes de aventurarnos más allá de este punto es necesaria una justa advertencia. Se supone que un maestro debe hablar en términos serios y advertir a su discípulo que la inofensividad y la placidez de este momento son un espejismo, que hay un abismo sin fondo frente a él, y que una vez que la puerta se abre no hay forma de volver a cerrarla. Punto. Los años de duro entrenamiento son solo una preparación para el devastador encuentro del guerrero con lo que sea que se encuentre más allá de este punto. Lo que sucederá en ese encuentro depende de si tienes o no suficiente poder personal para centrar tu atención inquebrantable en las alas de tu percepción, así que repasemos lo que hemos hecho. El primer acto de un maestro es introducir la idea de que el mundo que creemos ver es solo una visión, una descripción del mundo. Aceptar eso parece ser una de las cosas más difíciles que uno puede hacer. Estamos complacientemente atrapados en nuestra visión particular del mundo, que nos obliga a sentir y actuar como si supiéramos todo sobre el mundo. Un maestro, desde el primer acto que realiza, pretende detener esa visión. Los brujos lo llaman detener el diálogo interno y están convencidos de que es la técnica más importante que un aprendiz puede aprender. Para detener la visión del mundo que uno tiene desde la cuna, no basta con desear o tomar una resolución. Se necesita una tarea práctica. Esa tarea práctica se llama la manera correcta de caminar. Parece inofensivo y absurdo, como todo lo que tiene poder en sí o por sí mismo. El modo correcto de caminar no llama la atención. Caminar de esa manera específica satura el tonal, lo inunda. Verás, la atención del tonal debe estar puesta en sus creaciones. De hecho, es esa atención la que crea el orden del mundo en primer lugar. Entonces, el tonal debe estar atento a los elementos de su mundo para mantenerlo y debe, sobre todo, defender la visión del mundo como diálogo interno. La manera correcta de caminar es un subterfugio. El guerrero, primero curvando los dedos, llama la atención sobre los brazos, y luego, al mirar fijamente, sin centrar la vista, en cualquier punto directamente frente a él en el arco que comienza en la punta de sus pies y termina sobre el horizonte, literalmente inunda su tonal con información. El tonal, sin su relación biunívoca con los elementos de su descripción, es incapaz de hablar consigo mismo y, por tanto, uno se queda en silencio. La posición de los dedos no importa en absoluto. La única consideración es llamar la atención sobre los brazos juntando los dedos de diversas formas no habituales.
Lo importante es la manera en que los ojos, al mantenerse desenfocados, detectan una enorme cantidad de características del mundo sin tenerlas claras. Los ojos en ese estado son capaces de captar detalles que son demasiado fugaces para la visión normal. Junto con la forma correcta de caminar, un maestro debe enseñar a su aprendiz otra posibilidad, que es aún más sutil, la posibilidad de actuar sin creer, sin esperar recompensas, actuar simplemente por el placer de hacerlo. No exageraría si les dijera que el éxito de la empresa de un maestro depende de cuán bien y armoniosamente guíe a su aprendiz en este aspecto específico. Sin embargo, detener el diálogo interno es la clave del mundo de los brujos. El resto de las actividades son solo utilería, lo único que hacen es acelerar el efecto de detener el diálogo interno. Hay dos actividades o técnicas principales que se utilizan para acelerar la detención del diálogo interno: borrar la historia personal y soñar. El secreto de todo esto es la atención. Todo esto existe solo gracias a nuestra atención. Esta misma roca donde estamos sentados es una roca porque nos hemos visto obligados a prestarle atención como a una roca. Borrar la historia personal y los sueños solo debería ser una ayuda. Lo que cualquier aprendiz necesita para protegerse es templanza y fuerza. Por eso un maestro presenta el camino del guerrero, o vivir como un guerrero. Este es el pegamento que une todo en el mundo de un brujo. Poco a poco el profesor debe forjarlo y desarrollarlo. Sin la solidez y la sensatez del camino del guerrero no hay posibilidad de resistir el camino del conocimiento. Para ayudar a borrar la historia personal se enseñan otras 3 técnicas. Son: perder la importancia personal, asumir responsabilidades y utilizar la muerte como consejera. Sin el efecto beneficioso de esas 3 técnicas, borrar la historia personal implicaría que el aprendiz se mostrara astuto, evasivo e innecesariamente dudoso de sí mismo y de sus acciones. A estas alturas no hay manera de que recuerdes el inmenso esfuerzo que tuviste para establecer la autocompasión como una característica de tu isla. La autocompasión fue testigo de todo lo que hiciste. Estaba a tu alcance, listo para asesorarte. El guerrero considera que la muerte es una consejera más dócil, a la que también se le puede recurrir para que testifique en todo lo que uno hace, al igual que la autocompasión o la ira. Obviamente, después de una lucha incalculable has aprendido a sentir lástima de ti mismo. Pero también puedes aprender, de la misma manera, a sentir tu fin inminente, y así puedes aprender a tener la idea de tu muerte al alcance de tu mano. Como consejero, la autocompasión no es nada comparada con la muerte. Aparentemente hay una contradicción en la idea de cambio. Por un lado, el mundo de los brujos exige una transformación drástica, y por otro, la explicación de los brujos dice que la isla del tonal está completa y no se puede eliminar ni un solo elemento de ella. Cambiar, entonces, no significa borrar nada sino alterar el uso asignado a esos elementos. Tomemos como ejemplo la autocompasión. No hay manera de deshacerse de él para siempre, tiene un lugar y un carácter definidos en su isla, una fachada definida que es reconocible. Así, cada vez que se presenta la ocasión, la autocompasión se activa. Tiene historia. Si luego cambias la fachada de la autocompasión, habrías cambiado su lugar de prominencia. Se cambia la fachada alterando el uso de los elementos de la isla. Vuelve a sentir autocompasión. Te resulta útil porque te sientes importante y merecedor de mejores condiciones y de un mejor trato, o porque no estás dispuesto a asumir la responsabilidad por los actos que te llevaron al estado que provocó la autocompasión, o porque eres incapaz de llevar a cabo la autocompasión. Idea de tu muerte inminente para presenciar tus actos y aconsejarte. Borrar la historia personal y sus 3 técnicas complementarias son los medios de los brujos para cambiar la fachada de los elementos de la isla. Por ejemplo, al borrar tu historia personal, le niegas el uso a la autocompasión. Para que la autocompasión funcione hay que sentirse importante, irresponsable e inmortal. Cuando esos sentimientos se alteran de alguna manera, ya no es posible que sientas lástima de ti mismo. Tu autocompasión seguirá siendo una característica de tu isla, estará ahí atrás de la misma manera que la idea de tu muerte inminente, o de tu humildad, o de tu responsabilidad por tus actos ha estado ahí sin haber sido nunca utilizada.
Una vez presentadas todas esas técnicas, el aprendiz llega a una encrucijada. Dependiendo de su sensibilidad, el aprendiz hace una de dos cosas. O toma las recomendaciones y sugerencias de su maestro al pie de la letra, actuando sin esperar recompensas, o se lo toma todo como una broma o una aberración. Si utilizas esas 4 técnicas para limpiar y reordenar tu isla del tonal, te llevarán al nahual. El poder se proporciona según tu impecabilidad. Si utilizas seriamente esas 4 técnicas, acumularás suficiente poder personal, serás impecable y el poder te abrirá todos los caminos necesarios. Esa es la regla. Funcionamos exclusivamente en el centro de la razón, independientemente de quiénes seamos o de dónde venimos. Naturalmente, la razón puede dar cuenta de una forma u otra de todo lo que sucede dentro de su visión del mundo. Los brujos han aprendido, después de generaciones, a tener en cuenta en sus puntos de vista todo lo que es responsable de ellos. Yo diría que los brujos, utilizando su voluntad, han logrado ampliar sus visiones del mundo. Algunos, sin embargo, no son hombres de conocimiento, nunca rompen los límites de sus enormes puntos de vista y, por lo tanto, nunca llegan a la totalidad de sí mismos. Solo si uno enfrenta 2 puntos de vista entre sí puede moverse entre ellos para llegar al mundo real. Es decir, uno puede llegar a la totalidad de sí mismo solo cuando comprende plenamente que el mundo es simplemente una visión, independientemente de si esa visión pertenece a un hombre común o a un hechicero. Lo que importa no es aprender una nueva descripción sino llegar a la totalidad de uno mismo. Se debe llegar al nahual sin difamar al tonal y, sobre todo, sin dañar el cuerpo. El tonal no sabe que las decisiones están en el ámbito del nahual. Cuando pensamos que decidimos, lo único que hacemos es reconocer que algo más allá de nuestra comprensión ha establecido el marco de nuestra supuesta decisión, y todo lo que hacemos es aceptar. En la vida de un guerrero solo hay una cosa, una sola cuestión que está realmente indecisa: ¿hasta dónde se puede llegar en el camino del conocimiento y el poder? Se trata de una cuestión abierta y nadie puede predecir su resultado. Una vez te dije que la libertad que tiene un guerrero es actuar impecablemente o actuar como un tonto. De hecho, la impecabilidad es el único acto libre y, por tanto, la verdadera medida del espíritu de un guerrero. Te he enseñado las 3 técnicas que ayudan a soñar, alterar las rutinas de la vida, el andar del poder y el no hacer. La alteración de las rutinas, el andar del poder y el no hacer son vías para aprender nuevas formas de percibir el mundo y le dan al guerrero una idea de increíbles posibilidades de acción. El conocimiento de un mundo de sueños separado y pragmático es posible mediante el uso de esas 3 técnicas. Soñar es una ayuda práctica ideada por los brujos. No eran tontos, sabían lo que estaban haciendo y buscaron la utilidad del nahual entrenando su tonal para soltarse por un momento, por así decirlo, y luego volver a agarrarlo. Es posible que esta afirmación no tenga sentido para usted, pero eso es lo que estás haciendo, entrenarte para dejar ir sin perder los estribos. Soñar, por supuesto, es la corona de los esfuerzos de los brujos, el uso último del nahual. Estamos al final de nuestra revisión. Entonces, en definitiva, has estado siendo conducido al nahual. Pero aquí tenemos una pregunta extraña. ¿Qué es lo que está siendo conducido al nahual? No es motivo. Allí la razón no tiene sentido. La razón se caga en un instante cuando está fuera de sus estrechos y seguros límites. No, el tonal y el nahual son las 2 partes inherentes a nosotros mismos. No pueden ser conducidos el uno hacia el otro. Tu percepción. Llegamos ahora a la explicación de los brujos. No explicará nada y aún. Los brujos dicen que estamos dentro de una burbuja. Es una burbuja en la que somos colocados en el momento de nuestro nacimiento. Al principio la burbuja está abierta, pero luego comienza a cerrarse hasta encerrarnos. Esa burbuja es nuestra percepción. Vivimos dentro de esa burbuja toda nuestra vida, y lo que presenciamos en sus paredes redondas es nuestro propio reflejo. Si lo que presenciamos en las paredes es nuestro propio reflejo, entonces lo que se refleja debe ser real. Lo que se refleja es nuestra visión del mundo. Esa vista es primero una descripción,
que se nos da desde el momento de nuestro nacimiento hasta que capta toda nuestra atención y la descripción se convierte en una vista. La tarea del maestro es reordenar la vista, preparar el ser luminoso para el momento en que el espíritu abra la burbuja. La burbuja se abre para permitir al ser luminoso una visión de su totalidad. Naturalmente, esto de llamar la burbuja es solo una forma de hablar, pero en este caso es una forma acertada. La delicada maniobra de conducir a un ser luminoso hacia la totalidad de sí mismo requiere que el maestro reordene la visión del mundo. A esa visión la he llamado la isla del tonal. He dicho que todo lo que somos está en esa isla. La explicación de los brujos dice que la isla del tonal está formada por nuestra percepción, que ha sido entrenada para centrarse en ciertos elementos. Cada uno de esos elementos y todos ellos juntos forman nuestra visión del mundo. El trabajo de un profesor, en lo que respecta a la percepción del aprendiz, consiste en reordenar todos los elementos de la isla en una mitad de la burbuja. Ya te habrás dado cuenta de que limpiar y reordenar la isla del tonal significa reagrupar todos sus elementos del lado de la razón. Mi tarea ha sido desorganizar vuestra visión ordinaria, no destruirla sino obligarla a ponerse del lado de la razón. El arte de un maestro consiste en obligar a su discípulo a agrupar su visión del mundo en la mitad derecha de la burbuja. Ese es el lado del tonal. El maestro siempre se dirige a ese lado. Al presentarle a su aprendiz el camino del guerrero, lo obliga a ser razonable, sobrio y fuerte de carácter y físico. La otra mitad de la burbuja, la que se ha despejado, puede ser reclamada por algo que los brujos llaman voluntad. Podemos explicar mejor esto diciendo que la tarea del profesor es limpiar una mitad de la burbuja y reordenar todo en la otra mitad. Luego, el espíritu abre la burbuja del lado que ha sido limpiado. Una vez que se rompe el sello, el guerrero nunca vuelve a ser el mismo. Tiene entonces el mando de su totalidad. La mitad de la burbuja es el centro último de la razón, el tonal. La otra mitad es el centro último de la voluntad, el nahual. Ese es el orden que debe prevalecer. Cualquier otro arreglo es absurdo y mezquino, porque va en contra de nuestra naturaleza, nos roba nuestra herencia mágica y nos reduce a la nada. Nos queda un solo tema. Los brujos lo llaman el secreto de los seres luminosos, y es el hecho de que somos perceptores. Nosotros los hombres y todos los demás seres luminosos de la tierra somos perceptores. Esa es nuestra burbuja, la burbuja de la percepción. Nuestro error es creer que la única percepción digna de reconocimiento es la que pasa por nuestra razón. Estar preparado para la explicación de los brujos es un logro muy difícil. No debería ser así, pero insistimos en entregarnos a nuestra visión del mundo de toda la vida. El misterio, o el secreto, de la explicación de los brujos es que se trata del despliegue de las alas de la percepción. El nahual por sí solo no sirve de nada. Tiene que ser atemperado por el tonal. El secreto de los brujos al utilizar el nahual está en nuestra percepción. No hay manera de llegar a la explicación de los brujos a menos que uno haya usado voluntariamente el nahual, o mejor dicho, a menos que uno haya usado voluntariamente el tonal para darle sentido a sus acciones en el nahual. Otra forma de aclarar todo esto es decir que la visión del tonal debe prevalecer si uno va a utilizar el nahual como lo hacen los brujos. El orden en nuestra percepción es dominio exclusivo de lo tonal. Solo allí nuestras acciones pueden tener una secuencia, solo que hay como escaleras donde se pueden contar los escalones. No hay nada de eso en el nahual. Por tanto, la visión del tonal es una herramienta, y como tal no solo es la mejor herramienta sino la única que tenemos. Esta es la explicación de los brujos. El nahual es lo indecible. Todos los sentimientos, seres y yo posibles flotan en él como barcazas, pacíficos, inalterados, para siempre. Entonces el pegamento de la vida une a algunos de ellos. Cuando el pegamento de la vida une esos sentimientos se crea un ser que pierde el sentido de su verdadera naturaleza y queda cegado por el resplandor y el clamor del área donde flotan los seres, el tonal. El tonal es donde existe toda la organización unificada. Un ser entra en el tonal una vez que la fuerza de la vida ha unido todos los sentimientos necesarios. Os dije que el tonal comienza en el nacimiento y termina en la muerte. Dije eso porque sé que tan pronto como la fuerza de la vida abandona el cuerpo,
todas esas conciencias únicas se desintegran y regresan de nuevo al lugar de donde vinieron, el Nahual. Lo que hace un guerrero al viajar hacia lo desconocido es muy parecido a morir, excepto que su conjunto de sentimientos únicos no se desintegra, sino que se expande un poco sin perder su unidad. Sin embargo, al morir, se hunden profundamente y se mueven independientemente como si nunca hubieran sido una unidad. No hay manera de referirse a lo desconocido, solo se puede presenciarlo. La explicación de los brujos dice que cada uno de nosotros tiene un centro desde el cual se puede presenciar al Nahual, la voluntad. Un guerrero puede aventurarse en el Nahual y dejar que su grupo se organice y reorganice de cualquier forma posible. He llamado a ese grupo la burbuja de la percepción. También he dicho que está sellado, bien cerrado y que no se abre hasta el momento de nuestra muerte. Sin embargo, se podría hacer que se abriera. Los brujos obviamente han aprendido ese secreto, y aunque no todos llegan a la totalidad de sí mismos, conocen la posibilidad de ello. Saben que la burbuja se abre solo cuando uno se sumerge en el Nahual. El secreto del doble está en la burbuja de la percepción. Se puede hacer que el conjunto de sentimientos se reúna instantáneamente en cualquier lugar. En otras palabras, uno puede percibir el aquí y el allí al mismo tiempo. Eres un cúmulo de sentimientos sin nombre. Existe otro centro de agenciamiento, la voluntad, a través del cual es posible juzgar o valorar y utilizar los efectos extraordinarios del Nahual. Se puede reflejar el Nahual a través de la voluntad, aunque nunca se podrá explicar. La convicción de que existe un yo real es el resultado del hecho de que has reunido todo lo que tienes en torno a tu razón. En este punto tu razón admite que el Nahual es lo indescriptible, no porque la evidencia la haya convencido, sino porque es seguro admitirlo. Tu razón está en terreno seguro, todos los elementos del tonal están de su lado. Hacer que la razón se sienta segura es siempre tarea del maestro. El maestro engaña la razón del aprendiz haciéndole creer que el tonal es responsable y predecible. Me he esforzado por darles la impresión de que solo el Nahual está más allá del alcance de la explicación. La prueba de que el engaño tuvo éxito es que en este momento te parece que todavía hay un núcleo que puedes reclamar como tuyo, tu razón. Eso es un espejismo. Tu preciosa razón es solo un centro de ensamblaje, un espejo que refleja algo que está fuera de ella. La última parte de la explicación de los brujos dice que la razón simplemente refleja un orden externo y que la razón no sabe nada acerca de ese orden. No puede explicarlo, de la misma manera que no puede explicar al Nahual. La razón solo puede presenciar los efectos del tonal, pero nunca jamás podrá comprenderlo, ni desentrañarlo. El mismo hecho de que estemos pensando y hablando señala un orden que seguimos sin saber nunca cómo lo hacemos o cuál es el orden. Los brujos dicen que a través de la voluntad pueden presenciar los efectos del Nahual. Puedo agregar ahora que a través de la razón, no importa lo que hagamos con ella, o cómo lo hagamos, simplemente estamos presenciando los efectos de lo tonal. En ambos casos, nunca hay esperanza de comprender o explicar qué es lo que estamos presenciando. Las alas de la percepción pueden llevarnos a los confines más recónditos del Nahual o a mundos inconcebibles del tonal. El tonal de cada uno de nosotros no es más que un reflejo de ese indescriptible desconocido lleno de orden. El Nahual de cada uno de nosotros no es más que un reflejo de ese vacío indescriptible que lo contiene todo. No tienes nada excepto la fuerza de tu vida que une ese cúmulo de sentimientos. Apaga tu diálogo interno, reúne el poder necesario para desplegar las alas de tu percepción y volar hacia ese infinito. No necesitas nada más que impecabilidad. Lo que realmente importa es ser un guerrero impecable. Tu única posibilidad es tu impecabilidad. Debes esperar sin arrepentimientos. Debes esperar sin esperar recompensas. Si no actúas impecablemente, si comienzas a preocuparte, a impacientarte y a desesperarte, los francotiradores de lo desconocido te atacarán sin piedad. Si, por el contrario, tu impecabilidad y poder personal son tales que eres capaz de cumplir tu tarea, entonces alcanzarás la promesa del poder. ¿Y cuál es esa promesa? Preguntas. Es una promesa que el poder hace a los hombres como seres luminosos. Cada guerrero tiene un destino diferente,
por lo que no hay forma de saber cuál será esa promesa para ti. Has aprendido que la columna vertebral de un guerrero es ser humilde y eficiente. Has aprendido a actuar sin esperar nada a cambio. Ahora les digo que para resistir lo que les espera más allá de este día, necesitarán su máxima paciencia. Un guerrero debe estar siempre preparado. El destino de todos los que estamos aquí ha sido saber que somos prisioneros del poder. Nadie sabe por qué nosotros en particular, pero qué gran fortuna. Estamos completamente solos, esa es nuestra condición. Estamos solos, pero morir solo no es morir en soledad. Qué maravilloso es estar en este hermoso mundo, en este tiempo maravilloso. Un guerrero reconoce su dolor pero no se entrega a él. Así, el estado de ánimo de un guerrero que se adentra en lo desconocido no es de tristeza, al contrario, está alegre porque se siente humillado por su gran fortuna, seguro de que su espíritu es impecable y, sobre todo, plenamente consciente de su eficacia. La alegría de un guerrero proviene de haber aceptado su destino y de haber evaluado con sinceridad lo que le espera. Voy a revelarte el secreto de un guerrero. Quizás puedas llamarlo la predilección de un guerrero. La vida de un guerrero no puede ser fría, solitaria y sin sentimientos porque se basa en su afecto, su devoción, su dedicación a su amada. ¿Y quién, preguntas, es su amada? Te lo mostraré ahora. Su amor es el mundo. Él abraza esta enorme tierra. La tierra sabe que él la ama y le brinda sus cuidados. Por eso su vida está llena hasta el borde y su estado, donde quiera que esté, será abundante. Vaga por los caminos de su amor y, donde quiera que esté, está completo. Esta es la predilección de un guerrero. Esta tierra, este mundo. Para un guerrero no puede haber mayor amor. Solo si uno ama esta tierra con pasión inquebrantable podrá liberar su tristeza. Un guerrero está siempre alegre porque su amor es inalterable y su amada, la tierra, lo abraza y le concede regalos inconcebibles. La tristeza pertenece solo a aquellos que odian aquello mismo que da cobijo a sus seres. Este ser encantador, que vive hasta sus últimos rincones y comprende cada sentimiento, me tranquilizó, me curó de mis dolores y, finalmente, cuando comprendí plenamente mi amor por él, me enseñó la libertad. Escuche el ladrido de ese perro. Así es como mi amada tierra me está ayudando ahora a traerles este último punto. Ese ladrido es lo más triste que se puede oír. El ladrido de ese perro es la voz nocturna de un hombre. Proviene de una casa de ese valle hacia el sur. Un hombre grita a través de su perro, ya que son compañeros esclavos de por vida, de su tristeza, de su aburrimiento. Está rogando a su muerte que venga y lo libere de las aburridas y lúgubres cadenas de su vida. Esos ladridos y la soledad que crean, hablan de los sentimientos de los hombres, hombres para quienes toda una vida era como una tarde de domingo, una tarde que no era del todo miserable, sino más bien calurosa, aburrida e incómoda. Sudaron y se quejaron mucho. No sabían a dónde ir ni qué hacer. Esa tarde solo les dejó el recuerdo de pequeñas molestias y tedio, y de repente todo terminó, ya era de noche. El antídoto que mata ese veneno está aquí, esta tierra. La explicación de los brujos no puede en absoluto liberar el espíritu. Mírate, has llegado a la explicación de los brujos, pero da igual que lo sepas. Estás más solo que nunca. Porque sin un amor inquebrantable por el ser que te da cobijo, la soledad es soledad. Solo el amor por este ser esplendoroso puede dar libertad al espíritu de un guerrero, y la libertad es alegría, eficiencia y abandono ante cualquier adversidad.